Sean ustedes bienvenidos a la clase del día de hoy. Vamos a continuar hablando de lo que son las prácticas religiosas del judaísmo. Muchas de estas prácticas siguen vigentes, son reglas generales dentro de esta institución religiosa y pues ya vimos cuáles son sus principales creencias, son monoteístas, tienen una serie de leyes, de reglas que deben cumplir para acercarse a su Dios. Son unas reglas que tienen que ver con el comportamiento del ser humano frente a Dios y frente a los demás. Es por ello que el día de hoy vamos a analizar estas 5 cosas. La primera, ¿cuáles eran las fiestas judías? La segunda tiene que ver con el culto en el templo. Lo tercero tiene que ver con el cumplimiento de la ley. Guardar el sábado sería la cuarta. Y la quinta, acudir a la sinagoga. Entonces vamos a ver estas prácticas religiosas. Estas siguen vigentes, son supremamente importantes dentro del desarrollo cultural del judaísmo. Cuando hablamos del culto, estamos hablando de las fiestas, estamos hablando de cuáles son las prácticas religiosas. ¿Listo? Estas prácticas religiosas permiten comprender que estos individuos o que el ser humano puede estar cerca a Dios y se acerca a Dios a partir del cumplimiento de las leyes o a partir del cumplimiento de ciertos rituales, de ciertos ritos. ¿Listo? Ahorita vamos a entrar en el estudio de las fiestas, vamos a comenzar con el culto en el templo. ¿Listo? Entonces, ¿qué es el culto en el templo? Cuando nosotros hablamos del templo, estamos hablando de que el templo era el lugar más importante de adoración. Entonces, vamos a poner lugar más importante de adoración. ¿Listo? Al ser el lugar más importante de adoración, era obligatorio que todos los judíos que no vivían en Jerusalén, porque el templo estaba ubicado en Jerusalén, entonces vamos a poner aquí ubicado en Jerusalén. ¿Listo? Todas estas personas que no vivían en Jerusalén, sino que vivían en algún otro lugar del imperio, al menos una vez en la vida tenían que ir al templo, tenían que conocer el templo. ¿Listo? Este templo fue diseñado, fue hecho, fue construido en el tiempo de Salomón. ¿Listo? Por allá para el año 970 antes de Cristo. ¿Listo? Aproximadamente para el año 970 Salomón lo construye. ¿Listo? Y fue destruido por Babilonia, por Nabucodonosor en el 586. ¿Listo? Entonces, destruido en el año 586 antes de Cristo. ¿Ok? Bueno, entonces, aunque fue destruido, fue vuelto a reconstruir, se reconstruyó en manos de Zorobabel, en manos también de Nehemías, en manos de Esdras. En este tiempo se vuelve a reconstruir el templo, no solamente el templo, sino todo lo que el templo incluye, que es la adoración, que es las prácticas religiosas como la fiesta de la Pascua, como la lectura de la palabra, todo eso vuelve a ser reconstruido, pero resulta que en un momento dado de la historia, pues el templo fue profanado. Y cuando hablamos nosotros de profanación, estamos hablando de que alguien, el que robó todas las cosas preciadas del templo y además sacrificó cerdos. Sacrificar cerdos en el templo, pues no era bien visto por los judíos. Y un hombre llamado Judas Macabeo que volvió a recuperar el honor del templo. Entonces, pues ese es el culto en el templo. ¿Qué se hacía en el templo? En el templo iban a adorar a Dios, iban a ofrecer sacrificios y en el templo también se enseñaba la palabra. ¿Listo? Entonces, esto tiene que ver con lo que es el templo de Jerusalén. Bueno, ahora vamos a hablar del cumplimiento de la ley. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar del cumplimiento de la ley. Como ya hemos dicho antes, el cumplimiento de la ley se debe a esas normas que Dios estableció en el Pentateuco. Entonces Dios establece unas normas en el Pentateuco. Entonces, normas establecidas en el Pentateuco. Las primeras normas son el decálogo. Decálogo se le conoce así a los 10 mandamientos. ¿Listo?
y se encuentran en Éxodo 20. El libro de Éxodo también nos narra de algunas otras normas que ellos debían cumplir. Eran normas religiosas, eran normas políticas, eran normas sociales y eran normas que tenían que ver con lo judicial. ¿Listo? Es decir, habían unas leyes que hacían que se protegiera tanto a la persona que cometía un delito, si se arrepentía, cuáles eran las penas que debía sufrir y demás. Eso entonces tenía que ver con leyes y también con la justicia, cómo se impartía justicia en los tiempos de Israel. ¿Quiénes eran los encargados de impartir esa justicia? Pues el Sanedrín, el sumo sacerdote y las 70 personas que lo acompañaban. ¿Listo? Y pues también las normas romanas, ¿no? Las normas romanas también permitían que ellos hicieran cierto tipo de castigos y demás. Pero resulta que el único castigo que no podían los judíos imputar era la pena de muerte. ¿Listo? Vamos ahora con guardar el sábado. Este es importantísimo porque resulta que en el Génesis, cuando se habla de que Dios creó todo, dice que al séptimo día Dios descansó y el séptimo día para los judíos es el sábado. Entonces el sábado o el Shabbat representa el reposo de Dios. ¿Listo? El reposo de Dios. Es decir, el reposo significa que la gente debe descansar y dedicar ese tiempo a Dios. ¿Listo? Dedicarle ese tiempo a Dios. ¿Cómo? Leyendo la palabra, orando, alabándole y adorándole. ¿Listo? Y era importantísimo, era obligatorio que todas las personas que hacían parte del judaísmo guardaran el sábado. Incluso el sábado también era un tiempo en el cual las personas se pedían perdón por lo que habían hecho durante la semana. Y la sinagoga viene a ser como una sucursal del templo. Como el templo no estaba sino solamente en Jerusalén, la sinagoga era como una sucursal del templo. Entonces vamos a poner aquí sucursal del templo, ¿listo? Y al ser una sucursal del templo, pues era un espacio en el cual se enseñaba la palabra, ¿listo? Era un lugar social, era un lugar donde se adoraba a Dios, se rendían los sacrificios y demás, ¿listo? Y pues el acudir a la sinagoga era importantísimo. Casi todos los sábados, todas las personas tenían que acudir a la sinagoga para poder aprender su religión, para poder aprender la palabra. ¿Listo? Entonces, pues era importante que las personas asistieran o al templo o a la sinagoga. Entonces es por ello que crean una sinagoga en cada ciudad del imperio. ¿Listo? Los judíos crearon una sinagoga como un lugar de reunión para ellos en cada ciudad del imperio. Entonces, construyeron sinagogas en cada ciudad del imperio. ¿Listo? De esa manera, pues ellos seguían promoviendo a sus niños, las diferentes creencias, la cultura judía se impartía allí en la sinagoga y pues los que estaban en Jerusalén no necesitaban de sinagoga, sino que lo hacían en el templo. ¿Listo? Es menester también comprender que estas prácticas religiosas pues son importantes y pues que hay unas fiestas que nosotros vamos a ver en la siguiente clase y que estas fiestas tienen que ver con el trato de Dios hacia el pueblo y cómo ellos conmemoran cada una de ellas con el fin de dar honra y darle gracias a Dios por lo que ha hecho con ellos. Entonces ya vimos que en el templo también era un lugar importante, ¿saben por qué? Porque allí en el templo tanto los discípulos como Jesús predicaron el Evangelio. Y entonces allí en el templo de Jerusalén fue cuando Jesús se enfureció y sacó a los mercaderes, porque más que un lugar para refugiarse espiritualmente, se había convertido en un lugar económico. Estaban estafando a la gente, era un lugar que parecía más un centro comercial que un templo. Entonces Jesús dice, aquí deben es adorar a mi Padre, no convertir esto en una cueva de ladrones. ¿Listo, mis niños? Entonces nos vemos en una siguiente ocasión. Dios los bendiga.